Hola, muy buenas tardes, maestro. Espero que se encuentre bien. Aquí la alumna Rebeca Valeria Rodríguez Bonilla, quien le dará continuidad al podcast El miedo en la infancia. Nos encontramos en la segunda parte, que abordará la cuestión ¿hasta qué punto es normal tener miedo? Muy bien, sin más preámbulos, comencemos. Primeramente, se retomará el concepto de miedo para esclarecer los límites del mismo. Recurrimos a una conferencia con una psicóloga y a una licenciada experta en el tema. De acuerdo con Peredo Videa y la psicóloga Flor de María, el miedo es un sistema o una emoción natural adaptativa que todo ser humano experimenta a lo largo de su vida. Este provoca, además, una activación fisiológica ante la presencia o ante la idea que tenemos del peligro, ya sean situaciones, objetos e incluso pensamientos. Esto nos prepara o prepara al sujeto para responder ante la cuestión y huir. Al nacer, las respuestas de miedo de los niños pues se dan ante pocos objetos, pero generalmente son muy intensas. Y a medida que aumenta la interacción del pequeño con el ambiente, éste se expone a más objetos temibles. Para entonces, los sentidos del infante se agudizan, particularmente lo que es el oído y la vista, y otros procesos como el de aprendizaje o el de la digestión se pausan automáticamente. ¿Por qué se da esto? Bueno, en ese momento en particular no se consideran necesarios, pues entorpecen la organización de recursos que buscan completar la concentración de toda esa energía disponible a todas las demás funciones que sí sean de ayuda. Como mi colega les comentó en el episodio anterior, existen miedos naturales y propios de la edad. Veamos, miedo a la oscuridad, tal vez miedo a quedarse solo o a distintos ruidos, etc. Y por otro lado, miedos aprendidos que son producto de diferentes condiciones en las que nos desarrollamos. Es esperable, por lo tanto, que los niños comiencen a desarrollar y madurar este sistema que es el miedo, de manera temprana. Generalmente, esto se logra frente a situaciones de estrés o de nerviosismo, y cuando estas situaciones terminan, es esperable también que se recobre un estado de calma y de alivio para alcanzar un punto de equilibrio deseable. En relación con las implicaciones, nos adentramos en una clasificación de los miedos que tienen base en su relación y la evolución debido a la edad, el género y el nivel socioeconómico, los cuales voy a describirles en 3 grupos. En el primer grupo encontramos el miedo al daño físico o miedos relacionados con la integridad física. Esto quiere decir miedo a que nos golpeemos, a que veamos la sangre de una herida, a que la herida duela mucho, a ese tipo de cuestiones. En el segundo grupo tenemos el miedo a un malestar psíquico o miedos respecto con la valía personal. Esto se desarrolla más que nada en una etapa en la que el niño ya tiene una convivencia con otros niños o con adultos o con un entorno social más amplio que pues le obligan o le orillan a tener esta idea de aprobación y de pertenencia al grupo. Y con base a eso se crean muchas inseguridades y muchos miedos al respecto. Muy bien. En el tercer grupo tenemos los miedos a los peligros naturales y sobrenaturales. Esto que comúnmente se conoce en los niños como pesadillas, creer en figuras mitológicas, no sé, alguna figura que inspire temor, un vampiro, un hombre lobo, etc. Muy bien, los 2 primeros factores, que es el de miedos relacionados con integridad física y con la valía personal, son prácticamente constantes durante toda la vida, mientras que el tercer factor, el de los miedos naturales y sobrenaturales, disminuye conforme se abandona la niñez. No obstante, cuando el infante ha sido sometido a un nivel considerable de depresión o expuesto a una situación que le cohíba o a una carga emocional excesiva, este equilibrio se rompe,
generando otro enemigo a combatir, la ansiedad. Para ejemplificar lo anterior, imaginemos entonces un marcador enumerado del 0 al 10. Cada número indica el grado de estrés dependiendo de las circunstancias que se estén viviendo, por lo que al perder, si sucede algo que nos haga perder ese equilibrio saludable, nuestro miedo sube y baja, se prende y se apaga como si fuera una intermitente, pero nunca llega al nivel 0. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca se alcanza otra vez ese estado de serenidad. Cabe destacar que el miedo, como cualquier otra emoción, se manifiesta en 3 niveles o en 3 modos de respuesta: el cognitivo, el fisiológico y el conductual. A nivel cognitivo corresponden los pensamientos e imágenes negativas acerca de ese estímulo o de esa situación temida, añadiéndole además la propia interpretación de aquello. Es decir, tenemos una situación frente a nosotros, algo se está desarrollando, y nosotros le agregamos la percepción que tenemos sobre esa situación, que puede o bien disminuir el miedo o acrecentarlo. En el nivel fisiológico se encuentran los cambios corporales, que son causa de una molestia, de una sensación desagradable. Esto podemos experimentarlo más que nada en épocas de secundaria y preparatoria, que pues corresponden a estos cambios de crecimiento y de desarrollo, de madurez corporal, que no siempre son fáciles o agradables. Por último, en cuanto a la parte conductual, están las acciones hacia la situación temida o para evitar la misma, es decir, cómo la sobrellevamos, cómo nos enfrentamos a ella, cómo pensamos o cómo decidimos actuar sobre esa misma situación. Por lo que se refiere a la ansiedad, es un tema, es un punto importante que quiero abordar porque el miedo genera ansiedad, entonces vamos a desarrollarlo un poco. Por lo que se refiere a la ansiedad, existen diferentes señales a un modo más general. Estas señales nos permiten identificar el impacto de diversas situaciones negativas en un menor. Generalmente se manifiestan o reflejan su malestar de forma simple. Podría interpretarse en una actitud irritable o nerviosa recurrente, una mente viajando siempre a resultados catastróficos, el sentir una opresión constante en el pecho, sensibilidad ante hechos que no ameritan o no implican amenaza alguna, un llanto prolongado, dolor de cabeza, dolor de estómago, etc. Pero para estar seguros de que se está padeciendo un desequilibrio, el niño debe presentar estas señales en los 4 aspectos: forma de pensar, la forma de actuar, emocional y físicamente. Es decir, que si solamente nuestro niño tiene una de estas señales, es algo perfectamente normal, forma parte de un equilibrio. Por lo que cuando se tienen estas 4 señales, podemos tener la seguridad de que se ha perdido ese equilibrio y se requiere un poco más de trabajo con el pequeño. Muy bien. Asimismo, los niños ansiosos presentan numerosas preocupaciones que en su mayoría están basadas en percepciones inadecuadas de lo que el entorno demanda y en una subestimación de sus habilidades para afrontarlas. Esto quiere decir que no se consideran capaces de enfrentarse a aquello que se les ha presentado. Muy bien. Además, en torno a la ansiedad podemos distinguir 2 variaciones: la ansiedad de estado y la ansiedad rasgo. La ansiedad de estado, o AE, como la llamaremos a partir de ahora, abarca aquellos estados transitorios de ansiedad, sentimientos de aprensión, temor y preocupación que cambian de intensidad con el tiempo. La ansiedad rasgo, o AR, como la llamamos, se refiere a la tendencia a mostrar estados de ansiedad como una forma relativamente estable de propensión a la ansiedad. No obstante, los miedos y ansiedades son reacciones normales a los desafíos de la infancia, por supuesto, y forman parte de la maduración individual.
A través de interacción con el entorno, los niños aprenden a sobrellevar las situaciones estresantes, sus propios miedos y también sus ansiedades, que no solamente son presentes, sino que también pueden formar parte de futuras situaciones. Siendo las cosas así, resulta claro que la percepción anticipada de cualquier amenaza con relación al peligro, o el daño o la pérdida es una característica que adquiere una representación cognitiva propia de los miedos. Esto nos confirma que existe una estrecha relación entre los procesos cognitivos que permiten explicar los miedos y la ansiedad. Ok, a continuación compartiré algunos estigmas alrededor del miedo que constantemente perjudican la visión que tenemos de esta emoción, evitando que se le conciba como algo normal y parte de la cotidianidad. Muy bien. A estos estigmas los voy a llamar miedos y los he clasificado en 3 partes, pues los más comunes. El primero, si validamos el miedo, este se arraiga en la vida del niño. El segundo mito, la tarea de un padre, una madre o un cuidador es evitar que el niño experimente miedo y ansiedad. El mito 3, la ansiedad es peligrosa. Bueno, para responder a estas cuestiones voy a presentar las premisas del planteamiento principal, que es hasta qué punto es normal tener miedo. Premisa 1. El miedo es una emoción primitiva, natural e inherente al ser humano. Es importante reconocerla, aceptarla y utilizarla a favor del niño como un mecanismo de defensa o bien de fortaleza. Premisa 2. Es fundamental recibir la formación adecuada sobre materia infantil para prepararse previamente a los momentos de crisis e informarse sobre las estrategias que funcionarán de la mejor manera según sea el caso. Premisa 3. El miedo en sí mismo es normal, aunque no todo el tiempo será de comprensión general, por lo que el primer paso es reconocer de forma autónoma la emoción presente, e intentar reconocer qué lo origina. Para concluir, el miedo es normal tanto en un infante como en un adulto. Se desarrolla de maneras distintas dependiendo del entorno y la sociedad cercana. En otras palabras, en ningún momento deja de ser normal. Sin embargo, en algunos casos resulta más grave que en el resto. Cuando se ve relacionado con la depresión o a un nivel superior de ansiedad, deben llevarse a cabo otros procesos clínicos para lograr resultados positivos. Le agradezco mucho su tiempo y espero que este podcast haya sido de su agrado. Nos veremos en el siguiente episodio.